Si no las como yo, acabarán pudriéndose todas o se las comerán las abejas. El cerezo es un árbol frutal muy especial. A pesar de que absorbe el cesio y el estroncio, las cantidades que podemos encontrar en la carne de la cereza son insignificantes, aunque sí es cierto que se concentran en el hueso. Eso significa que podemos comernos las cerezas, pero es obligatorio escupir el hueso. Leonid cruza la ciudad todas las mañanas para llegar a su laboratorio, instalado en un antiguo centro médico. Los científicos examinaron miles de plantas de la zona y poco a poco observaron el sutil comportamiento del cesio 137 y el estroncio 90. Descubrieron que estos dos átomos radiactivos conseguían penetrar en el tejido vivo de una forma totalmente sorprendente, engañando a sus víctimas. Hola. Hola. ¿Qué pruebas tenemos que hacer hoy? Tenemos que analizar las hojas de abedul. Las muestras provienen del bosque rojo. Solo tengo que pesarlas y estarán listas. A Leonid le bastan unos pocos gramos de materia vegetal para medir la radiación emitida por el cesio y el estroncio radiactivos contenidos en las hojas. Cada uno de los elementos tiene unas propiedades específicas en cuanto a frecuencia y fuerza. El abedul absorbe grandes cantidades de cesio y de estroncio, y por una razón muy sencilla. Normalmente el abedul necesita grandes cantidades de potasio y de calcio, pero el estroncio se parece al calcio y el cesio se parece al potasio. Por consiguiente, el abedul absorbe cesio, creyendo que es potasio, y estroncio, creyendo que es calcio. Y como en el bosque rojo hay grandes cantidades de cesio y estroncio, el abedul acaba muy contaminado. El combate de la naturaleza contra estos invasores está amañado. Los organismos vivos no tienen forma de distinguirlos del potasio y el calcio. Nunca han tenido la menor oportunidad de enfrentarse a ellos desde el origen del mundo y por un motivo muy sencillo. Son elementos inventados por el hombre moderno. Todas las plantas necesitan calcio y potasio, pero en cantidades que varían mucho de unas a otras. Cada planta tiene unas necesidades muy específicas. Por eso no todas las plantas absorben las mismas cantidades de estroncio y cesio. Yo como las hortalizas que planto yo mismo en mi huerto. En cuanto empecé a trabajar en mi laboratorio, analicé uno a uno todos los productos de mi huerto: acedera, patata, col, rábano, tomate, cebolla y pepino. Y llegué a unas conclusiones muy precisas. Tras estudiar los resultados de esos análisis, decidí eliminar ciertas frutas y hortalizas de mi huerto: la uva, la acedera y la grosella negra. Por consiguiente, Leonid puede alimentarse tranquilamente de una serie de productos cuidadosamente seleccionados y analizados que cultiva en su huerto. Pero la situación es completamente distinta para la fauna de la zona de exclusión, que ingiere alegremente miles de átomos de cesio y estroncio a diario. ¿Qué consecuencias tiene esto en los organismos vivos y con qué defensas cuentan? Carl Magnus Larsson, de la Agencia de Radioprotección sueca, conoce las respuestas a estas preguntas, puesto que coordina los trabajos de investigación de más de 30 laboratorios europeos. La radiación provoca daños o roturas en el ADN. Estas rupturas pueden ser causadas directamente o a través de la aparición de radicales libres. Pero a su vez, la naturaleza ha creado mecanismos de reparación que limitan los daños sufridos por el ADN. Uno de los principales sistemas de reparación está basado en el hecho de que los cromosomas están constituidos por dos hebras prácticamente idénticas entrelazadas en una doble hélice. Y una de ellas servirá de modelo para la que ha resultado dañada.
La maquinaria molecular sustituye los elementos que faltan comparando las dos hebras gen a gen. En cuanto falta una pieza de un cromosoma, la sustituye. Pero los mecanismos de reparación no siempre son infalibles. Pueden darse errores en las reparaciones y producirse una mutación. En ese caso, la célula puede llegar a morir, o por el contrario, puede seguir multiplicándose, lo que significa que la mutación continuará existiendo. Si hay unos animales expuestos a la radiactividad, son sin duda los ratones que viven en el bosque rojo. Viven a nivel de suelo y están sometidos a altos niveles de radiactividad externa, procedente de la tierra y de la vegetación, que se suma a la radiactividad interna procedente de su dieta y que les bombardea 24 horas al día, 7 días a la semana. Robert Baker, de la Universidad Tecnológica de Texas, en Estados Unidos, lleva estudiando a los ratones de Chernóbil desde 1994. En su laboratorio guarda una colección de miles de muestras cuidadosamente conservadas de animales de la zona de exclusión, que pone a disposición de científicos de todo el mundo. En 1994 inició una colaboración científica a largo plazo con Sergei Gashak. Su primer objetivo parece obvio, dado el entorno radiactivo en el que viven estos ratones. Pensamos que lo más probable era que se produjeran mutaciones. Era la consecuencia más lógica tras el accidente. Creo que el principal temor que tiene el hombre en casos de radiación como la que se liberó en Chernóbil es la de contraer cáncer. Pero existe un temor aún mayor, y es que nuestros hijos nazcan con defectos congénitos. Y una forma de entender el proceso de aparición de esos defectos congénitos son las mutaciones. Así que enseguida empezamos a buscar mutaciones. El primer paso consiste en cazar un gran número de ratones para garantizar la validez estadística de los resultados. Los ratones presentan dos grandes ventajas. Son más fáciles de cazar que los mamíferos grandes y su sistema biológico es muy similar al humano. La siguiente fase del estudio se llevó a cabo en Slabutich, en el laboratorio de radioecología de Sergei, creado en 1999 para poder estudiar el efecto de la radiación en el medio ambiente. Basta un pequeño fragmento de la uña de cada ratón para estudiar su secuencia de ADN. Estas muestras se introducen luego en una incubadora hasta que llega el momento de enviarlas al laboratorio tejano de Robert Baker. Fue aquí, en la Universidad Tecnológica de Texas, en Lubbock, donde se descifraron uno a uno los cromosomas de los ratones de Chernóbil. Robert Baker se llevó una gran sorpresa al ver, por una parte, una tasa de mutación tan baja, y por otra, que había muchas especies de ratones diferentes, pero genéticamente muy parecidas. Finalmente, el equipo de científicos encontró la explicación al misterio. Durante el periodo de gran radiactividad inmediatamente posterior al accidente, la muerte de todos los animales dejó extensas zonas despobladas. Quedaron así una serie de espacios libres en los que no había un solo animal vivo. Cuando el entorno se estabilizó y la radiación fue lo suficientemente baja como para no representar una amenaza para su vida, los animales pudieron regresar a sus hábitats habituales. Empezaron a nacer nuevas crías. Todas las especies consiguieron sobrevivir y desarrollarse en sus hábitats anteriores, a pesar de que cumplían todo su ciclo vital en su entorno radiactivo.
En estos momentos producen esperma y huevos, prosiguen con su desarrollo embrionario y se reproducen. Continúan con su ciclo vital igual que antes, aunque ahora lo hacen en un entorno radiactivo y, por lo que sabemos, sin mayores problemas. Especies de ratones, muy próximas genéticamente a las exterminadas después de la catástrofe, volvieron a colonizar los espacios que habían quedado vacíos después del accidente. Se mezclaron entre ellas y se extendieron por toda la zona de Chernóbil. Esta situación pudo haberse repetido